Aquel era el día perfecto para Javier. Hacía un frío terrible, corría un viento gélido, casi no había amanecido, y el acantilado que tenía delante era la solución a sus problemas. Esa mañana era la indicada, la perfecta para acabar con todo. Javier miró su reloj. Eran las 7 menos 25 de la mañana. Pensó que unos minutos más no tendrían importancia, así que se sentó al borde del acantilado y miró al horizonte. El sol comenzaba a asomar entre las montañas, y Javier solo quería ver cómo todo terminaba. Se sentía perdido. Necesitaba un abrazo de alguien, un solo consejo que le hiciera ver que la vida era más valiosa que cualquier problema, y que nada ni nadie era lo suficientemente importante como para dejar de vivir. Javier miraba a su alrededor intentando que alguien llegara para evitar aquello. No quería hacerlo, pero tampoco podía seguir así. Había intentado cambiar su vida muchas veces, pero no lo había conseguido. Se sentía fracasado en aquella ciudad que no era la suya, a la que había acudido pensando que su vida mejoraría al lado de la persona que más quería en el mundo. Al volver a mirar, solo vio el coche de alquiler que le había llevado hasta allí. Había pasado toda la noche conduciendo y pensando, intentando no llegar donde se encontraba ahora. Javier tiritaba de frío. Se estremecía con cada golpe de aquel viento que casi cortaba su piel. Sentía sus manos heladas y su cara entumecida. Metió la mano en su bolsillo, sacó su teléfono móvil y lo miró. Nadie había llamado ni mandado nada. Buscó entre las carpetas la canción que tanto le hacía llorar y se dispuso a escucharla. Cada nota, cada palabra que salía de aquel altavoz hacía que Javier sintiera una puñalada en su corazón, recordando todos los momentos bonitos que había vivido. Su mundo, ese mundo que había construido y que parecía sólido y fuerte, se había tornado en una nube de humo borrosa, en un castillo hecho en las nubes. Todo le dolía. Mirar aquel amanecer que para él era el último. O la luna, serena y clara, limpia en el cielo negro de la noche más dura de su vida. Javier se levantó y miró de nuevo aquel amanecer. Unos pocos rayos se filtraban a través de las nubes, sacando unos hilos de luz que iluminaban el acantilado donde estaba de pie. Javier cerró los ojos e inspiró profundamente. El olor de la humedad y del frío de la noche le encantaban. Todo lo que Javier miraba le hacía arrepentirse de lo que iba a hacer, hasta que vio entre las fotografías de su teléfono una imagen de esa persona. No era culpable de aquello. Solo hizo que su mundo se derrumbara. Javier dio un paso atrás. Mirando hacia adelante y cogiendo carrerilla, se lanzó al vacío. Al despertar, Javier se levantó. No sentía frío, ni dolor por la caída. Se levantó y miró el lugar donde había aterrizado. Ahí estaba su cuerpo, destrozado y desangrado. Se sintió feliz. Feliz por haber acabado con todo, por haber dejado de ser un estorbo para todos aquellos que le rodeaban. Pero no entendía qué hacía allí, por qué estaba viéndose a sí mismo. ¿Cuál era el motivo por el que su alma o su espíritu aún estaban allí?
Javier subió de nuevo hacia donde estaba el coche de alquiler. La cuesta que subía desde el acantilado le fue muy sencilla. Prácticamente no necesitaba andar. De repente, su teléfono sonó. Lo había dejado al borde del acantilado antes de tirarse. Cuando se acercó, vio que un mensaje de texto le había llegado. Lo abrió y vio con sorpresa que era de esa persona. El mensaje solo ponía 3 palabras. Lo siento. Vuelve. Javier no sabía qué hacer. Miles de cosas pasaban por su cabeza. Quería hablarle, quería verle, quería volver. Pero ¿cómo? Pensó con mucha fuerza en estar a su lado. Tanto que cerró los ojos para poder concentrarse mejor. Solo deseaba estar a su lado en ese momento. Abrió los ojos y Javier se encontraba en una habitación. Miró a su alrededor. Era una habitación de hotel. En la cama había 2 personas. Se acercó a mirar quién era. Una de ellas era la persona que había provocado todo aquello. Y la otra no sabía bien quién era. Javier miraba sus cuerpos, entrelazados. Dormían juntos. En cuanto Javier vio aquello, cerró los ojos de nuevo y deseó estar junto a sus padres. Al abrirlos, allí estaban los dos. Su padre hablaba por teléfono con la policía, diciendo no sé cuántas cosas sobre que había desaparecido. Su madre, por su lado, hablaba con la empresa de coches de alquiler. Desde allí lo localizaron, gracias a un dispositivo GPS que tenía instalado el coche. Junto con el coche, encontraron el cuerpo de Javier. Una semana después, en el funeral de Javier, habían preparado una habitación con su ataúd y su cuerpo en el centro, y unas sillas alrededor para velarlo. Javier miraba desde un rincón de la habitación todos los preparativos y cómo la gente empezaba a llegar. Todo el mundo de la sala guardaba silencio, aunque había unos pequeños círculos donde la gente sí hablaba. Javier pululaba por la habitación intentando escuchar lo que se decía en aquellos grupos. Todos decían que la vida de Javier era perfecta, que lo tenía todo, que era una persona magnífica, buena, generosa, que no podían entender cómo podía haber llegado a eso. Javier no podía soportar oír cómo todos mentían a su alrededor. La mayoría de esas personas no sabía nada de él. Él era solitario, triste, pesimista, aburrido, simple y quizás un poco tonto. Odiaba ver cómo todas aquellas personas que decían que lo querían mucho y que siempre les había ayudado, mentían. Todo eso no era verdad. Javier pensaba en sí mismo, le gustaba ser independiente, no apoyarse en sus problemas y solucionarlos solo. Un antiguo amigo con el que ya había perdido contacto se puso a contar una anécdota sobre un día que él estaba muy mal porque solo tenía problemas en su vida. Y Javier le había ayudado a ver la parte positiva de todo aquello, a sacar fuerza y a seguir adelante. Dijo que Javier sacaba un rayo de sol siempre en el día más lluvioso. Quizás en algún tiempo fue verdad, pero ya hacía mucho que no, que Javier no sabía salir de una noche oscura, sin luna ni estrellas. En aquel momento, la puerta de la habitación se abrió y entró esa persona.
Javier ya no tenía corazón, pero podía sentir cómo se le rompía de nuevo. En todos esos días no había sentido nada. Pensaba que ya no podía sentir nada más. Pero ahí estaba la única cosa que podía hacerle daño incluso después de muerto. Sus últimas palabras con la persona retumbaban en su cabeza. Ya no te quiero, vete de aquí. Estorbas en mi vida. Javier deseaba saber qué tenía que hacer para descansar tranquilo y no ver nunca más a ninguna de esas personas. Cada segundo que pasaba en aquel lugar le dolía tanto como cuando estaba vivo. Vio a toda la gente que le conocía, pero que a él no le importaba, ni él importaba nada para ellos. Nadie se preocupó nunca de saber cómo estaba ni su vida, sin saber si estaba bien. Javier solo quería desaparecer de ese mundo en el que estaba, si cabe, aún más solo que antes. Luchaba por hacer una señal, porque todos le vieran, porque supieran que estaba ahí. Pero por más que se esforzaba, nadie podía ver nada. Intentaba mover algo, dar alguna señal. Pero todo era imposible. Javier se quedó parado, mirando al frente. Y lo entendió. Las almas de los suicidas nunca son juzgadas. Aquel que es tan cobarde como para arrancarse lo más valioso que tiene no es merecedor del paraíso, pero tampoco del infierno. No tenía derecho a un juicio justo, simplemente a ser ignorado y dejado en el mundo en el que siga solo para siempre. Javier no sabía qué hacer. Tenía ganas de descansar y de no volver a despertar nunca más, de que su alma se apagara para siempre. Todo aquello no era posible para él. Había cometido el único error que le condenaba a seguir solo el resto de su vida. Javier se arrepintió tanto de haberlo hecho que deseó volver a estar vivo, volver a abrazar a todas aquellas personas que, si bien eran intrascendentes para él, eran las personas que le rodeaban. Deseaba estar vivo, deseaba volver, pero ya era demasiado tarde.